12 del mediodía, 47 minutos, sigue la W, numeral a mi indefensa le digo, ahora leemos más comentarios, muchos comentarios. Está con nosotros ya el ministro del Deporte para conversar sobre, bueno, balance de su gestión, pero sobre todo las mujeres en el deporte. Quiero que Paola y Andrea nos ayuden mucho con ese tema. Pero antes, minuto 60 Movistar, Andrea, empiece usted a darnos un abrebocas de lo que tendremos en Sigue la W en digital, porque tiene usted en su poder las pruebas que hacen parte de la denuncia contra el senador César Pachón por presunto constreñimiento. Préntenos un par de una vez, Andrea. Pues de una vez y la invitación también para que las personas que quieran conocer más detalles de esta importante denuncia contra un senador electo del Pacto Histórico, pues se conecten a la 1 de la tarde en W Radio Colombia, W Radio Colombia en YouTube, así nos encuentran. Pues estas pruebas tienen que ver con la denuncia que hizo el señor José Torres contra el senador César Pachón. Ya tenemos el sello, mostremos esa primera página, por favor, del radicado de la denuncia penal. El senador había dicho que no lo habían denunciado penalmente, pues aquí tenemos el radicado y tenemos un documento de 100 páginas y también que contienen unos chats y páginas, unos audios, Andrea, sí, wow, donde él relata toda la información, cuál era la cercanía. Importante, habla de esa cercanía comprobándolo con un viaje que hicieron a China, César Pachón y Andrés Flores. Esto fue en abril de 2018. Viajaron los tres a China, después lo contratan en la UTL y vamos a presentar algunas pruebas porque tenemos muchas más. Recordemos, a la 1 de la tarde. Mostremos entonces el chat 8, donde quien sería César Pachón, senador electo del pacto, le dice lo siguiente a José Torres, el denunciante. Compa, porfa, consigne 1 millón hoy a esa cuenta, es del BBVA. Paréntesis, por lo menos coincide que a los trabajadores del Congreso, de las UTL, les consignan a una cuenta del BBVA. Le contesta él, sí señor, ya le llevé el encargo, ahorita en 1 hora le consigno. Le contesta él, ok, le agradezco, me envía porfa la foto para enviarla, gracias compa. Bórrelo, porfa. Él explica a la fiscalía que es muy llamativo, que siempre le decía que borrara los chats y donde hay otras pruebas donde siempre hablan de dinero, que le tiene que consignar. Aquí habla de 641,000 pesos a una persona. Y ve un detallito, ahí arriba alcanzas a vislumbrarse el número de la cuenta del BBVA. Ahí se alcanza a ver, Andrea. Ahí se alcanza a ver. O insinuar, por lo menos. A insinuar, por lo menos, y rápidamente 2 audios que la aporta como prueba de que sí tenían cercanía y de que láncese uno, Andrea. El primero de 2 segundos y el primero. Y la consignación a nombre mío, por consignación, por. Esa es la voz de él. Esa es la voz de él. Y le tengo otros 2 audios, pero entonces a la 1 de la tarde esta importante noticia. ¿Listo? Contra un senador del Pacto Histórico. Seguimos en minuto 60 Movistar, señor Guillermo Herrera, ministro del Deporte, bienvenido a Sigue la W, qué gusto tenerlo con nosotros. Juan Pablo, buenas tardes, un saludo grande para todos ustedes el día de hoy y pues qué alegría estar aquí. El deporte femenino, yo no quiero ser el que hace las preguntas en este caso, porque además quiero que nos concentremos mucho en esto, porque además es uno de los temas que en este momento hace parte de las tendencias del mundo del deporte. Pues nomás estábamos hablando más temprano del Tour de Francia femenino, y es algo que ha tomado mucha visibilidad. Paola, deme usted una mano, por favor, y sea usted quien arranque esta conversación con el ministro del Deporte. Sí, ministro Guillermo Herrera, gracias por estar con nosotros aquí. Y bueno, importante entonces hablar sobre el balance, pero también sobre lo que viene para las jugadoras y para las mujeres en el deporte colombiano en general. Desde el ministerio, desde el gobierno nacional, ¿qué se hizo en estos 4 años para apoyar el deporte femenino? Ya después le voy a hacer preguntas puntuales sobre las jugadoras de la Selección Colombia, pero denos por favor un panorama primero general sobre qué se hizo para apoyar el deporte femenino. Bueno, Paola, yo creo que estos son los temas más importantes que ha impulsado el ministerio como una política, la política de equidad de género. Desde hace un año que asumí yo la cartera, uno de los propósitos que yo tuve fue impulsar el deporte femenino. Ese ha sido mi mantra de todos los días, ha sido mi caballito de batalla, y es ver cómo posicionar mejor a la mujer en el deporte en Colombia. ¿Y por qué, Juan Pablo? Porque claramente el sector deporte es machista. Es un sector que está orientado más al logro masculino que al logro femenino. Y para eso hicimos varias cosas. La primera tiene que ver con los recursos. Entonces apoyamos procesos importantes, como la Liga Profesional de Fútbol Femenino, la Liga de Voleibol Femenino. Acaban de ganar las chicas ahorita en Croacia, en la selección de Francia, en el Challenger Cup, al baloncesto femenino, al equipo de ciclismo femenino de Colombia, que por primera vez este año compitió en España y en el Giro Rosa. Esa inversión para este año superó los 10.000 millones de pesos, pero fuimos más allá.
sacamos una norma para que esto no se quede en simples declaraciones del funcionario de turno, sino para que obligue al ministerio y a las federaciones como una política estable. Salió un decreto que es el 941, decir números de decretos es aburridísimo, pero hay un decreto de este año que obliga al ministerio y a las federaciones a no destinar menos del 30% de los recursos que entrega la nación para el apoyo a los atletas, no menos del 30% tiene que destinarse para el deporte femenino. 30 ¿Cuánto se estaba destinando antes? no había una regla. No había una regla, entonces eso queda más a la voluntad del funcionario de turno o más de los presidentes de las federaciones. Entonces encontramos federaciones donde el papel de la mujer está muy avanzado, la de voleibol, por ejemplo, pero hay otras federaciones donde la mujer está muy rezagada. Entonces, ¿qué hace esta norma? Hacer una evaluación de cómo es la participación y sobre todo el rendimiento deportivo de las mujeres. Y con base en eso empezamos a definir 30, 40 o 50 o 60%, dependiendo de si necesitamos empezar a promover la participación de la mujer, consolidarla o proyectarla más. Pero venga, ministro, y por ejemplo con la Federación de Fútbol, ¿qué se puede hacer? Con la DIMAYOR, ¿qué se puede hacer? Porque fueron los de la DIMAYOR los que le dijeron no a la liga femenina en esta segunda Y mitad del sacan año. pecho en algunas ruedas de prensa, en algunos momentos, y después vuelven a pues decir el señor que no. Yesurún dice que las niñas son como sus Que estaban hijas. celebrando. Que son sus Bueno, hijas. arriba de la federación. Imagínese, sus hijas. Sí. Bueno, lo de fútbol femenino ha sido una lucha importante. Yo tengo que decir que este año, para el primer semestre, logramos tener la liga más importante que ha tenido Pero para la el liga segundo profesional. no, ministro. Pero espere, Juan Pablo, vamos por partes. Imagínense que la liga profesional de fútbol femenino arrancó por allá en el año 2017 y el apoyo era apenas de 500 millones. En el primer semestre de este año, y lo hicimos desde el ministerio pensando en la participación de Colombia en la Copa América, logramos poner 3.000 millones de pesos, que ha sido el aporte más grande que ha tenido la Liga Profesional de Fútbol Femenino y que permitió que tuviéramos más equipos, 17, que tuviéramos una liga mucho más larga, de febrero a junio, con más de 150 partidos, donde todas jugaron contra todas. También las mandamos a Estados Unidos, en el marco de los 200 años, de la celebración de los 200 años de relaciones binacionales entre Colombia y Estados Unidos, se prepararon 2 partidos de fogueo contra la selección femenina de Estados Unidos, que es la mejor. Y obviamente hoy estamos viendo los resultados de lo que ha sido ese esfuerzo con la participación de Colombia en la Copa América, pero además con la clasificación de la selección sub-17 al Mundial y de la sub-20 también al Mundial. Desafortunadamente para el segundo semestre, y esto no es falta de planeación porque lo habíamos advertido desde el principio, nosotros queríamos un torneo de dos semestres. No pudo haber acuerdo entre los propietarios de los clubes, entre los dirigentes de los clubes. Todos hombres. Imagínense. Venga, le hago una pregunta. O sea, ¿Usted sabe atornillados cuántas federaciones hay en Colombia vinculadas al Comité Olímpico? ¿Cuántas? 57. ¿Cuántas mujeres presiden? 0. 5. Ah. Pero de Igual. 57. El porcentaje es terrible. Le dije que es machista el sector. Ujú. El sector es muy machista. Y un tema es, hay que buscar cómo apropiar recursos para promover la participación de la mujer. Y está claro que cuando ponemos plata, tienen mejor preparación, mejores implementaciones, mejor calendario deportivo, pues recogen mucho más triunfos. Y ya lo estamos viendo con la clasificación incluso de la selección femenina de rugby al Mundial en Sudáfrica. La de voleibol va para el Mundial también de Polonia y Países Bajos. Y la selección femenina o el equipo femenino de ciclismo, que pues primera vez corriendo en Europa, ¿no? Ellas siempre iban a Guatemala, mientras los hombres sí podían ir a Europa. Y eso lo logramos cambiar. Y esa es una primera línea. Yo creo que la discusión con la Federación de Fútbol, y más que la Federación, es con la DIMAYOR, es buscar un acuerdo entre los clubes y obviamente algo que pueda equilibrar también un tema que es muy importante para las jugadoras, y es el tema de los salarios. La discusión pasa, es por ahí. No es tanto si tiene apoyo o no apoyo de la nación, es cuánto están dispuestos ellos a tener contratadas a las mujeres en la Liga Profesional de Fútbol. Sí, ministro, y usted mencionaba la Copa América y yo quiero preguntarle qué va a pasar precisamente con las jugadoras después de que se realice la Copa América, porque ellas están insistiendo en que su futuro es incierto, a unas les va a tocar buscar equipos cuando vuelvan o a otras esperar a que se solucione el problema aquí de la Liga Femenina. ¿Qué decirles y qué se puede hacer desde el Ministerio de Deporte para ayudarles un poquito como a tener un futuro mejor? Bueno, yo siempre he dicho que mientras yo sea ministro del Deporte, y sé que
mi vigencia ya está Sí, expirando. le queda una semana y Me queda 9 una días. semana, no menos de 9, o sea, 9 días. Siempre dije, hasta el final, Eso, 9 días, yo voy perdón. a estar ahí al frente para apoyar el proceso. Pero hay que entender también que esto es un tema de relaciones entre las federaciones, las divisiones y el Estado. Yo no creo que esto sea algo que uno pueda imponer ni intervenir, porque ni siquiera tenemos la facultad legal. Yo lo que creo es que los clubes tienen que empezar a ver esto de una manera diferente. Cuando uno ve todo el movimiento que ha generado el fútbol femenino en Colombia, yo creo que aquí uno entiende que ahí hay una oportunidad incluso de negocio. Vimos final de Cali América. Sí. ¿Cómo está el Pascual? Full. Full. ¿Cómo ha estado la ocupación ahorita en Copa América? Sí, Casi ve que gente. full. Sí, Y a la gente le gusta. asistencia. Y tú prendes el televisor, canales deportivos, y cada vez ves más espacio para el deporte femenino. Yo le preguntaría al patrocinador de la selección nacional, ¿no? Al que pone los uniformes, no voy a decir aquí marcas, ¿cómo le habrá ido? Adidas. ¿Cómo habrá sido el negocio de las camisetas cuando los hombres no clasificaron a Qatar? ¿Y qué estará pasando ahorita con las chicas que lanzaron el uniforme? Óigame, O ministro. sea, usted le está haciendo un llamado a los patrocinadores para que metan Los platica ahí. patrocinadores también tienen que meterse en Yo- esto. yo- Mira, Le perdóname, Juan voy a hacer Pablo. una invitación, ministro. Haga, Yo tengo que hacer una pausa y tengo que ir al estudio de Sigue la W Digital. ¿Me acompaña? yo lo acompaño. Listo, entonces nos vamos al estudio Sigue la W Digital, en donde estaremos presentándoles en segundos las pruebas que están en el expediente de la denuncia radicada en contra de César Pachón. Estaremos con el ministro del Deporte, Guillermo Herrera, y nos iremos también más adelante al Japón para hablar de algo que deberían penalizar, los insultos en las redes sociales. Eso será en segundos. El ministro del Deporte sigue con nosotros. Nos vemos en segundos en Sigue la W en Digital. A ustedes los dejamos mientras tanto con Hernán Peláez y Martín de Francisco. Volvemos en instantes. De vuelta, aquí sigue la W y ahora estamos en digital. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse. Les recordamos que estamos a esta hora en todas las plataformas digitales de la W y vamos a continuar conversando con el ministro del Deporte, pero antes, Andrea, ¿Sí? Estoy viendo que muchas personas están expectantes sobre las pruebas que usted va a presentar en segundos y que están vinculadas con un senador del pacto histórico. Además, el senador que ha sido representante de la voz campesina en el Congreso de la República y sobre quien ahora se están haciendo unas denuncias bastante delicadas que llegan a hablar de constreñimiento, de que estaba pidiéndole plata de lo que estaban recibiendo los integrantes de las UTL Sí. para él, para fines personales. Sí. Entonces, le tengo dos preguntas que estoy A viendo ver, en este momento cuéntame. en el chat del YouTube Live. Primero, ¿hay más de un denunciante o de momento ante la Fiscalía solamente hay una persona haciendo esta denuncia? De momento ante la Fiscalía y la documentación que tenemos con el radicado de la Fiscalía es uno, José Torres. Listo. Número 2. Andrea, ¿cuántas pruebas entregó el señor José Torres? Porque hasta el momento se le había conocido, era una declaración. Sí. Y entonces él de viva voz había dicho algo. Pero el señor Torres presentó ahora pruebas. ¿Cuántas pruebas hay dentro del expediente? Bueno, pues aquí yo tengo 102 páginas en un documento donde pues pone pantallazos de los chats, donde explica toda su vinculación con César Pachón y eso equivale a 100 páginas. Ellos lo entregaron como un CD, también con unos audios y con una documentación. Ese es el paquete que entregó el señor ante la Fiscalía. En segundos les vamos a presentar esas pruebas. Andrea las tiene todas. Hay chats, hay audios. ¿Qué más tiene usted? Hasta viajes. Sí, un viaje que coincide en China. Que servirían para mostrar el vínculo entre el senador Pachón y su denunciante. Pero volvemos con el ministro del Deporte, está con nosotros en el estudio de Sigue la W Digital, el estudio digital de Prisa Media. Paola, antes hay noticia de última hora relacionada con la economía. Prepare su bolsillo, don Mauricio, alístese, porque suben las tasas de interés.
Juan Pablo, el Banco de la República acaba de terminar su junta directiva y han tomado una decisión muy importante. Suben nuevamente las tasas de interés de intervención, 150 puntos básicos, la dejan en 9%, Juan Pablo. 9% queda la tasa de interés de referencia. Esto es un estamos en 7.5, ¿no? Estábamos en 7.5. Esto es un nivel histórico que no se había visto desde febrero del año 2009. Y pues es importante, Juan Pablo, para poder frenar un poco el consumo y por ende la inflación que pues está afectando tanto el bolsillo de los colombianos. Por esta razón el Banco de la República ha tomado esa decisión. El 9% entonces queda la tasa de interés de referencia, que no se traslada inmediatamente a los créditos, pero exacto. sí es importante tenerla en cuenta porque esa es la tasa con la que le presta el banco a los otros bancos. Y ahí se abre la discusión, Paola, que eso es lo que le encanta a ustedes, los expertos en la economía, es hasta dónde este tipo de medidas de verdad sirven para atajar la inflación. Más aún cuando venimos de el incremento anterior que fue también de 150 puntos, ¿no? Sí, señores, la vez pasada también habían subido hasta 7.5, ahora quedan 9 y lo que han dicho los economistas, los expertos, es que sí es importante que el banco siga tomando estas medidas para frenar el consumo, que es lo que finalmente pues afecta o golpea también la inflación. Volvemos con el ministro del Deporte, Guillermo Herrera. Estamos en la recta final de su gestión como ministro y yo quiero que nos detengamos en lo que dejamos en punto hace un momento en el estudio de la W en radio, y es los patrocinadores. ¿Usted ha podido sentarse con los patrocinadores del fútbol para decirles, óigame, señores, hay que apoyar el fútbol femenino, ¿por qué no se meten la mano al bolsillo? ¿O son reacios a poner más plata para esta selección en particular? No, yo no creo que sean reacios, pero yo creo que sí necesita un trabajo muy importante desde la DIMAYOR y desde la Federación para buscar cómo es ese pacto, digamos, entre privados, patrocinio, clubes, para poder seguir impulsando el fútbol. Pero yo sí hago el llamado y la invitación ya en esta última semana que me queda a nuevamente insistir, a buscarle más patrocinios. Y yo no creo que pueda ser tan difícil. Ahí la selección femenina de voleibol logró el patrocinio de Toyota. Toyota es el patrocinador de la selección femenina. Obviamente el ministerio también, y el ministerio siempre va a tener que estar ahí apoyando estos procesos tan especiales, sobre todo porque el tema de la equidad de género tiene que ser una línea de política de aquí para el futuro. Nosotros la abrimos, la dejamos instalada con reglas claras, con patrocinios claros, con obligación de dejar recursos, pero los privados también se tienen que meter. Bueno, ministro, quiero preguntarle por un tema que tiene que ver con los convenios que firma el Ministerio del Deporte y que a muchos dejó preocupados porque estos convenios los está mirando con lupa la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué? Por unas declaraciones que se han conocido, grabaciones de personas cercanas al senador Mario Castaño, quien pues sí era un asiduo visitante del Ministerio del Deporte y donde decían que lograban hacer una gestión en esos municipios donde tenía influencia él y su equipo de lobistas, quienes están siendo procesados por la Fiscalía y donde se comprobarían entonces que tuvieron influencia sobre 20 convenios con el Ministerio del Deporte en toda la zona también del departamento de Caldas. ¿Qué han podido ustedes averiguar y qué le dicen a la ciudadanía que está preocupada por eso? ¿Cómo se entregó? Bueno, lo primero es que yo no conozco al señor Mario Castaño. Nunca he tenido la oportunidad ni de cruzar saludo con él. Yo llegué al ministerio el 27 de julio del año pasado y muchos de esos proyectos... ¿ah? Hace un año. Hace un año exactamente, 1 año y 2 días. Muchos de esos proyectos ya venían como en curso. Yo creo que aquí lo importante obviamente es prestar toda la colaboración a las autoridades, a la Fiscalía, a la Corte Suprema de Justicia, para que hagan las indagaciones del caso. Aquí la transparencia tiene que primar. Y si hay alguien que tiene que asumir alguna responsabilidad, pues tendrá que asumirla, obviamente previo derecho de defensa ante las instancias judiciales del caso, pero aquí es Ministerio del Deporte prestará toda la colaboración como lo ha venido haciendo dentro de este proceso. Bien, ministro, y ahora sí quiero preguntarle por tal vez un reclamo que hacen muchos deportistas y es el apoyo en las regiones, porque muchas veces pues entonces se habla de las grandes ligas, del deporte, pero en esas regiones olvidadas que incluso salen grandes deportistas de nuestro país que después sí nos acordamos cuando jugaba tal persona descalza y se vuelve como una apología pues a su esfuerzo, pero eso muestra que sí hay un vacío en esa manera para apoyar el deporte. ¿Qué nos puede usted contar del balance del Ministerio del Deporte y lo que queda pendiente hacia futuro? Andrea, gracias por la pregunta y es buenísima porque lo que hemos hecho en el ministerio es tratar de articular y cruzar los programas que son para la alta competencia con los programas que son de fomento, los programas comunitarios y buscar una base mucho más amplia en todas las regiones.
Voy a dar un ejemplo, además el programa que yo llevo en el corazón, que son las escuelas deportivas. Resulta que en Colombia tenemos 6 millones de niños entre los 6 y los 12 años, pero solamente el 10% de esos niños practica un deporte o va a una escuela deportiva cuando sale del colegio. Termina su jornada escolar solamente 600.000 de 6 millones. Y empezamos a ver las diferencias entre los territorios y claramente las regiones más ricas como el Valle, Bogotá, Antioquia, tienen más plata, tienen escenarios. Allá los niños tienen más, pero tú te vas a Guaviare, a Guainía, a Vaupés, allá ya no es ni siquiera el 10, es el 2 y es el 3, en La Guajira es el 4, en Chocó es el 5%. Y si lo miras por sexo, a nivel nacional, mientras los niños practican, 13% de los niños practican deporte después del colegio, las niñas apenas el 6%. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Llevamos las escuelas deportivas a todos los departamentos del país. Este era un programa pequeño con una inversión de 7.000 millones de pesos que cubría apenas 300 municipios de Colombia. Hoy estamos en 538 municipios del país, tenemos 610 escuelas, más de 33.000 niños, tenemos escuelas para prácticas ancestrales con comunidades indígenas, tenemos escuelas solamente para niños con discapacidad, pero además lo focalizamos buscando llegar a los municipios que tienen más fragilidad o institucional o económica o donde los niños se enfrentan más riesgos. Pero, por ejemplo, usted ahorita mencionaba el departamento del Guaviare. Ya voy con usted, Mauricio, que sé que tiene preguntas. Usted mencionaba el departamento del Guaviare. ¿Qué se está haciendo hoy en términos deportivos en un departamento que para el imaginario colectivo de los colombianos está lejos, muy lejos? Aquí hay varias cosas. Ajá. Uno, promover el deporte, pero no solamente el de alta competencia. Por eso te digo que es importante arrancar desde la base, que es con los niños. Sí. O sea, es que si los niños no acceden al deporte, de aquí para adelante en 10 años vamos a estar mal. Sí, pero ¿qué se les ofrece? Entonces, ¿se les da un escenario de qué tipo? No, ojo, se les ofrece programas. Ajá. Entonces, y déjame terminar antes de llegar allá, porque esto cubre a Guaviare y a muchas regiones. Ok. Dentro de la focalización territorial, ¿dónde estamos concentrados? Estamos cubriendo como el 70% de los municipios PEDET. ¿no? Ok. Para que la gente nos entienda, son esos municipios que se priorizaron para la inversión dentro de la paz que firmó el Estado colombiano con la guerrilla de las FARC, la exguerrilla de las FARC. Y dos, estamos cubriendo más del 80, creo que es el 87% de los municipios que llaman CIPRUNA. ¿Sabe qué es eso? No. Son los municipios en Colombia donde todavía hay mucho riesgo de reclutamiento forzado. Ok, wow. Eso es no lo tiene importante, presente, ¿no? claro. Obviamente, yo no digo, me voy solo al Guaviare y nada. Hacemos es una focalización territorial para todo el país, pero adicionalmente, para inspirar a los niños y a las niñas, Ajá. ¿cierto? Y para que tenga equidad de género, que es lo que nos importa, la mitad de los cupos son para niñas, la otra mitad son para los niños. Ahí vamos tratando de llegar allá. Pero, ¿cómo los jalamos a las escuelas? Tenemos alianzas con deportistas Que son llamativos, digámoslo así, de sí. peso. Entonces, la Fundación de Falcao García nos tiene 1.300 niños, muchos en el Catatumbo colombiano. Ok. Juan Guillermo Cuadrado está con nosotros en el Urabá antioqueño. Lucho Díaz en La Guajira. Ah, qué bien. Tenemos 16 escuelas y muchas son con resguardos indígenas. Nairo Quintana, 19 escuelas en Boyacá. ¿No? La Fundación de Gabriel Ochoa, Caloto, Toribío, Todo el Padilla. Cauca. ¿Qué les suena a esos municipios? Claro, pues esos son municipios... Estamos en Quibdó, estamos en Putumayo. Ajá. ¿No? Entonces, ese es el programa que yo dejo como la gran semilla para la equidad en el deporte. Bueno. Y hay que arrancar por los niños. Pero mire usted, escribe y le quiero dar la palabra a Mauricio, porque escriben en nuestro chat, Andrew Puerta, Vaupés no tiene internet, ahora va a tener escuelas deportivas. Ay, Mauricio, antes de que usted le haga la pregunta al ministro, ¿llegó el internet al Vaupés o seguimos con las respuestas gaseosas del Ministerio de las TIC? No, seguimos sin internet en el departamento de Qué Vaupés. bien. Lo que nos han dicho es que ¿Cómo van a nos gusta? mandar A ver. nuevamente cables, todo van a Ay. instalar de nuevo la antena porque el ejército no se ha podido comunicar. Van 20 días. Sí. Yo lo no estoy se ha contando de cabeza. El ejército no se ha podido comunicar para informar cuál fue el daño, no han podido hacer las imágenes, entonces nuevamente a construir esa torre. Bueno, ministro, yo quiero preguntarle por el tema del ciclismo. Es un apoyo que se está buscando desde hace mucho tiempo. Se ha fortalecido el deporte, esta disciplina. Vemos ciclistas de ruta y también ciclomontañismo. Pero en las calles, bueno, no hay carreteras, hay riesgos, hay de todo. ¿Qué hacer para que esta disciplina tenga más acompañamiento por parte del Estado, para que por lo menos los aficionados también puedan salir tranquilos a las carreteras? Bueno, aquí hay varias cosas, Mauricio. Lo primero es
seguimos haciendo el apoyo grande a los deportistas, ¿no? Yo creo que la Federación de Ciclismo o el ciclismo en general es el que se lleva gran parte del presupuesto de apoyo al deporte. Yo creo que entre lo que le entregamos a la Federación y los equipos de ciclismo que tiene el Ministerio, ¿no? Para que sepan, el Ministerio tiene 3 equipos de ciclismo, 2 masculinos, 1 femenino. ¿Usted está en alguno de ellos? Colombia Tierra de Atletas, ojalá. Pero a partir del 7 puede. No, a partir del 7 allá iré a chupar ruedas, me imagino. Pero ponemos una inversión que ha resultado además, y ustedes han visto, ¿no? Martica Bayona, ahora las niñas de pista, las niñas, el PAD de BMX que está compitiendo ahorita ya, campeones. Sí, esos son proyectos del ministerio, para que sepan. Además desde chiquitos. Sí, y son proyectos del ministerio, porque son nuestra reserva deportiva. Ahí les presento, ahí está la generación que va a reemplazar a Carlitos Ramírez y a Mariana Pajón. Y los estamos cultivando desde ya, y ahorita vamos a llegar allá. Pero yo creo que es muy importante seguir trabajando con Invías y el Ministerio de Transporte y con las entidades territoriales para buscar mecanismos más importantes, sobre todo de prevención, frente a los acosos y a veces el bullying que sufren los ciclistas en las carreteras. Esto es un tema muy triste, aquí falta mucha conciencia social. Yo creo que debería haber muchos más programas para calificar a las personas que salen en los carros. Es que hay gente que ni siquiera sabe usar las dobles calzadas, empecemos por ahí. Entonces, si no sabemos ni siquiera conducir, tenemos un problema y un reto muy grande para defender a nuestros ciclistas en la calle. Pero es educación vial. Es educación vial. Esto se trata de educación vial. No podemos poner un policía cada vez que sale un policía de tránsito a acompañar a cuánto ciclista sale. Pero sí es un tema de conciencia social, de educación. Paola. Ministro, hay un tema que me parece muy importante que usted también, digamos, deja listo en esta cartera o en esta gestión y tiene que ver con esa creación de una cuenta satélite en el DANE para medir el sector deportivo. ¿Cómo es eso? ¿De qué le sirve esto a los deportistas? ¿Qué es lo que van a medir? ¿Qué va a hacer el DANE frente al tema del deporte? ¿Te puedo contestar con una anécdota? Por supuesto, adelante. Entonces resulta que yo me posesioné hace un año, pero me han designado como un mes o mes y medio atrás. Entonces, cuando el presidente me dice que si quiero ser ministro del deporte, dije, claro, pero como yo vengo de la vivienda y de la planeación urbana, ¿no? Y de hacer mariposas, entre otras cosas, me puse a estudiar deporte. Y lo primero que yo hice, y me van a criticar mi equipo de prensa, pero como buen mamerto que soy, yo dije, vamos a estudiar del deporte. Rendiciones de cuentas, pero dije, ¿dónde están las cifras del deporte? La estadística. Después. Me metí al DANE, me metí al DNP. Solo encontré una cifra por ahí, era que el 48% de la infraestructura estaba concentrada en 4 departamentos de la estructura deportiva del país. No más. Yo dije, no hay. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos empleos genera el deporte? ¿Cuánto PIB le pone a la actividad nacional? No sabemos. Y eso a mí me cuestionó mucho porque cuando llegué a definir políticas, dije, ¿con qué cifras vamos a sustentar esto? Hoy ya tenemos porcentaje de niños, por ejemplo, en las escuelas. Pues eso fue un trabajo de mucho tiempo para tener esa base. ¿Qué hicimos? Nos sentamos desde diciembre del año pasado, nos asociamos con el DANE y empezamos a crear una cuenta satélite. ¿Qué es una cuenta satélite? Básicamente es una lupa que le pones a las cifras macroeconómicas del país para empezar a sacar de todos esos sectores económicos qué tiene que ver con la actividad. O sea, extraer la información. Sí, ¿para qué? Para ver el deporte como un sector económico, como una industria que lo es, ¿no? Y no como hablábamos ahorita, Juan Pablo, no como un tema de aficionados, no como un tema simplemente de amor por el deporte, porque esto el deporte genera negocio. Plata, es un negocio, y si sabemos dónde genera el recurso, pues sabemos cómo invertir mejor en la maquinita. Eso lo tienen claro en Estados Unidos. En Estados Unidos, por eso además tienen ligas que son tan poderosas en deportes tan diversos, porque saben que hay plata, o sea, lo que hay es negocio. Pero hay que encontrar la forma de tener tracción con la gente. Y seguramente cada club sabrá cómo le va, pero no tenemos una consolidación de cifras económicas del país. Y por eso seguimos hablando de fútbol y todo es fútbol, fútbol, fútbol. Y tenemos buenas noticias sobre ese tema. Ya con el director del DANE hace cerca de 2 meses hicimos como el primer boletín para contar cómo fue la primera fase en la metodología para crear la cuenta. Se identificaron 38 sectores económicos que tienen que ver con la industria deportiva en Colombia. Y de esos 38 hay 4 que son exclusivos del deporte, que ya nos dicen que generan alrededor de unos 4 billones de pesos al año a la economía nacional. Todavía nos falta estudiar 34 sectores que van a tomar cerca de un año para conocer esas cifras, pero dejamos andando ahí todo el tema de la importancia y la relevancia estadística que debe tener un sector como deporte
con un ministerio para poder regir la política pública. Pues es Guillermo Herrera, el ministro del Deporte saliente, le quedan 9 días. Señor ministro, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W y darnos esta perspectiva sobre un sector que que debe ser una gran apuesta de país, mirando hacia el futuro y sobre todo mirando hacia ese gran sueño de un país en donde dejemos las armas, en donde dejemos la violencia y más bien podamos respirar otro aire. Muchas gracias, ministro. A usted, Juan Pablo, muchas gracias a todos, de verdad. Paola, Andrea, Mauricio, feliz de estar acá cuando quieran. Gracias, ministro. Buen día a todos. Vamos a hacer una pausa muy cortica porque es que, Andrea, me tienen aquí loco en el chat del YouTube Live. ¿Sí? Están preguntando que cuándo van a salir las pruebas, que qué va a decir César Pachón. ¿César Pachón va a conectarse con nosotros? Hemos estado en comunicación con su equipo de comunicaciones. Nos dicen que en este momento pues están en toda esta asamblea del Pacto Histórico en la ciudad de Santa Marta. Sin embargo, su equipo ¿verdad? Está enterado y nos dicen que están atentos a enviarle la información, pero que justamente él quería eso, que si existía alguna prueba, pues que la presentaran ante las autoridades competentes para él poderse defender en derecho. Y entonces aquí les vamos a mostrar las pruebas que presenta el personaje que denuncia. Dejamos sobre la mesa, por supuesto, la invitación al senador Pachón para que nos acompañe aquí, para que se siente acá, si bien tiene. Claro. Por ahora presentaremos las pruebas y Sigue la W listo, senador, para recibirlo. ¿Ya o me da un minuto para hacer una pausa, Andrea? Hagamos la pausa. Una pausita de 1 minuto y Sigue la W les trae las pruebas que ya están en la Fiscalía en contra del senador Pachón. Recuérdeme cuáles son los delitos por los cuales están denunciando al senador Pachón ante el organismo judicial. Presuntos delitos: cohecho, estafa, abuso de autoridad y constreñimiento ilegal. Repítamelos, por favor. Cohecho, 1, estafa, 2, abuso de autoridad, 3, constreñimiento ilegal. Esta es la denuncia 4. de estos delitos. Una pausa, en 1 minuto volvemos y Sigue la W, les tenemos las pruebas, conéctese y reparta, multiplique el enlace, porque vamos a contarles qué es lo que hay en la Fiscalía en contra del senador Pachón.